Bueno, con este vídeo empezamos a analizar temas económicos y principalmente de la vida cotidiana. También hablaremos alguna vez de macroeconomía. Lo habéis votado vosotros con un 71% si queríais este espacio, que queráis saber mi punto de vista, dejando bien claro que es mi punto de vista en economía, en lo que podríamos decir geopolítica, en política. Hay muchos puntos de vista que incluso muchos son válidos. Cada uno lo mira desde su experiencia personal. Y por tanto el espacio que hoy empezamos es mi experiencia personal. No quiere decir que tú me hagas caso, sino que tienes que tener sentido común y lo que yo quiero aportar es simplemente para que lo tengas en cuenta para tomar tus propias decisiones. Además, este formato tipo cómic lo he hecho porque me gusta editar, me gusta hacer muchas cosas y es mi canal y por tanto va a ser tipo formato así tipo cómic, tipo anime. Hoy quiero hablar sobre alquilar o comprar, qué es lo mejor desde mi punto de vista. Voy a hablar de los mitos falsos, algunos mitos falsos, voy a hablar de hipotecas, voy a hablar de si hay ventajas en el alquiler y el por qué, y te voy a dar consejos para comprar una casa, un piso o un departamento. Así que vamos a empezar ya directo, ¿vale? Con este nuevo formato que espero que le des al like, que te suscribas, porque es mi punto de vista a partir de mi experiencia. Mitos falsos. Cosa curiosa. Cuando alguien compra una casa, o incluso los medios de comunicación, muchos medios de comunicación están influenciados por los bancos. Tengo que decir que en mi filosofía de vida, que es cuerpo, cerebro y espíritu, la economía es algo importante. Y tú me podrías decir, pero ¿por qué es importante? Porque todos necesitamos una vivienda, todos necesitamos a lo mejor un trabajo para vivir y por tanto la economía forma parte de esta filosofía de vida. Porque si, por ejemplo, no llegamos a final de mes, si, por ejemplo, estamos con unas deudas enormes, ¿qué sucede? Que posiblemente no hagamos cursos, no nos formemos a nivel intelectual, no tengamos dinero para comprar libros o para mil cosas. La economía forma parte de nuestro equilibrio mental. Si viviéramos en otra sociedad donde la economía no es importante, modificaríamos la triada, pero vivimos en una sociedad económica y por tanto nos tenemos que adelantar y buscar la manera de que haya ese equilibrio entre nuestra economía personal, lo que quieren los mercados y cómo sacar provecho de ello. Lo dejo claro. Mitos falsos. Perdonad que tengo la voz un poco así atacada. Si compras una casa, departamento, un piso, lo que sea, es tuya. Y tener un piso, un departamento o una casa de alquiler es tirar el dinero. Completamente falso. Primero, si compras una casa, no es tuya hasta que la acabas de pagar. Es decir, mucha gente dice, no, yo quiero algo de propiedad y hace una hipoteca. A 20 años, a 30, a 40. Pero si tú dejas de pagar 2 meses, 3 meses, pierdes la casa y posiblemente, según cómo vaya el precio del suelo, posiblemente aún le debas, según el país, le debas dinero al banco. Por tanto, la casa no es tuya, la casa es del banco, aunque la hayas comprado tú. Si haces una hipoteca, la casa es del banco. Si dejas de pagar al banco, la casa es del banco. Por tanto, cuidado. El tema de tirar el dinero, una cosa muy clara, tirar el dinero porque tú estás gastando parte de tu sueldo en un alquiler y por tanto estás viviendo. Y si vives el día a día en un hogar, aunque no sea tuyo, ese dinero no está tirado. No se ha tirado ese dinero. Porque lo estás viviendo, aprovechando, disfrutando de ese hogar alquilado. ¿Veis cómo voy un poco así para que lo entiendas? Comprar es una inversión. Falso. ¿Por qué? Porque si tú compras, bueno, falso entre comillas, si tú por ejemplo compras, como si quieres comprar un edificio, una casa, un piso, un departamento, da igual. Si tú compras en cash, es decir, compro y ese edificio ya es mío, sí que podríamos decir que es una inversión.
porque a la larga, según qué épocas, según qué décadas, depende si hay crisis o no hay crisis, lo podías considerar una inversión porque le puedes sacar un fruto si lo vendes a futuro. Pero ¿qué sucede? Que si compramos a nivel hipotecario, no es una inversión, porque como he dicho anteriormente, las casas, los pisos, los departamentos que se hace a nivel de hipoteca, no es tuyo, aunque creas que es tuyo, es del banco, porque si dejas de pagar, y aparte todos los intereses y todo lo que conlleva tener una hipoteca, no es tuya. Te crees propietario, pero no lo eres. Por tanto, no es una inversión. Además, cuando hablamos de hipotecas de 30, 40 años, quiere decir que no estás invirtiendo, estás tirando parte del dinero para que a la larga, si cumples con los objetivos que quiere que el banco cumplas, sí que a la larga será tuyo. Pero también tienes que pensar una cosa. Si tú estás pagando una hipoteca, quiere decir que todo lo que aportes, al cabo de los años, si contamos intereses, si contamos seguros, si contamos todo, el banco con el dinero obtenido no tiene una casa, tiene tres. ¿Es una buena inversión el hipotecarse? Yo creo que no. Pero eso lo tienes que analizar tú. Hipotecas. ¿Veis cómo vamos así a piñón? Hipotecas. Normalmente las hipotecas, sobre todo en España, en otros países también sucede lo mismo, con muchos matices, muchos tipos de interés y muchas variables. Normalmente se hace una hipoteca a 30, 40 años. ¿Cuál es el peligro? Si tú haces una hipoteca, pongamos, yo que sé, 40 años, y la compras, en teoría, volvemos a decir que forma parte del banco porque tú estás 2, 3 meses sin pagar y te quitan la casa, por tanto no es tuya. A 40 años, si haces la hipoteca con 30 años, quiere decir que la casa será tuya si cumples siempre, será tuya cuando tú tengas 70 años, más allá de la edad de jubilación. Por tanto, la casa es tuya, sí, a los 70 años, pero no olvidemos que si pongamos que te jubilas a los 65 años o 67, quiere decir que como con la jubilación cobrarás un poco menos o bastante menos que cuando estabas trabajando, quiere decir que los últimos años te van a costar muchísimo. Otra cosa importante, el valor de la vivienda cambia. En España, cuando hubo la crisis inmobiliaria, que hay que tenerlo presente, yo cuando incluso compré, ahora os voy a poner mi ejemplo, yo compré mi casa por X millones de pesetas de la época. La compré cuando yo tenía 21 años. Llevaba desde los 16 años trabajando. Tengo que decir que si estás apoyando, entre comillas, el alquiler, ¿por qué tú compraste una casa? Tenéis que pensar una cosa y que os quede claro. Yo cuando compré una casa era una casa de pueblo. En un pueblo, podríamos decir, a ver, no un mal pueblo, ni mucho menos, pero en las afueras de Barcelona, yo pagaba 150 euros de hipoteca. Yo ingresaba de sueldo 1000 euros y quien era mi pareja ingresaba más o menos unos 1000 euros también. Es decir que el valor de la vivienda de lo que nosotros destinábamos al mes era prácticamente de un 5% de nuestro salario. Ahí sí que interesaba comprar porque era mucho menos que un alquiler y por tanto 150 euros cuando cobras 1000, aunque no tengas pareja, podríamos decir que es un precio muy asequible porque en el tema del alquiler no encontraríamos nada parecido. Podríamos decir que en su momento fue una inversión. ¿Qué sucede cuando tú haces una hipoteca a 30, 40 años? Primero de todo, yo con compañeros de trabajo bastante posterior a lo que a mí me costó la casa en su momento cuando compré la casa, se pusieron en España, por poner un ejemplo, en otros países también sucede lo mismo, que a lo mejor el 80%, incluso el 100% del sueldo de uno de los que viven, o sea, pongamos, yo que sé, un matrimonio, una parte o el sueldo íntegro de una familia, una parte de la familia, el 50% del ingreso, iba a la compra de una casa. Nadie te garantiza que vas a estar 30, 40 años en un puesto de trabajo. Por tanto, tienes el peligro de que si pierdes el trabajo, no vas a poder pagar esa vivienda, esa hipoteca. No vas a tener esa posibilidad. Otra parte, podríamos decir que es el valor de la casa. Cuando hubo la crisis
en España inmobiliaria es que había una, perdonad por la voz, había una tasación de la casa que a lo mejor pongamos que una casa valía 200.000 euros. El banco te decía que sí, que la casa valía 200.000 euros. Y tú comprabas la casa con una hipoteca de 200.000 euros. Pero cuando hay una crisis económica, cuando no se venden pisos, cuando podríamos decir que la vivienda sufre una adaptación de mercado, el banco te dice, tu casa ya no vale 200.000 pesos, vale 150.000 pesos. ¿Qué sucede? Que si tú no pagas, tú has hecho una hipoteca por 200.000 euros, pero el banco te está diciendo que la vivienda vale 150.000. Por tanto, te quitan la casa y aparte les debes 50.000 euros al banco. Mucho cuidado con el cambio del valor de la vivienda. Porque, no olvidemos, si no pagas, uno de los grandes problemas, pierdes la casa. Es lógico, también es sentido común. Alguien te presta dinero para comprar una casa, si no pagas no estás cumpliendo, por los motivos que sean, pero el banco tiene derecho en quedarse la casa. A diferencia de otros países, por poner un ejemplo, en Estados Unidos hay la posibilidad de que si tú no puedes pagar, devuelves las llaves y podríamos decir de que quedas limpio. Te quedas sin casa, pero no tienes deuda. Países como España es, si baja el precio del suelo y tú compraste el precio del suelo muy caro, a lo mejor has estado 5 años pagando, devuelves las llaves porque no puedes pagar, pero sigues teniendo una deuda porque a ti te hicieron una hipoteca a partir de un precio de mercado de la época. Mucho cuidado con eso. Uno de los problemas, esclavos de la casa. Y eso lo tienes que tener muy claro, muy claro. Yo puedo decir, he hecho una hipoteca y la casa es mía, cuando ya te he dicho que no es así, es del banco. Pero para poder pagar eso, hay gente que tiene que hacer horas extras, que tiene que buscarse otro trabajo, que la familia no vive para poder pagar, podríamos decir, esa hipoteca. Y a lo mejor llegas a casa a las 9 de la noche. Por tanto, tu vivienda se convierte en un lugar para dormir y no para vivir ni disfrutar. Vale la pena que estés 30, 40 años pagando, pagando, pagando sin disfrutar de la casa. Importante. Luego los añadidos. Una cosa que a lo mejor te lo dice el banco, tú dices, sí, sí, firmo lo que sea, que cuando tú haces una hipoteca necesitas sacar un seguro de la vivienda, un seguro de hogar, un seguro de la casa, porque el banco se garantiza que si la casa se pega a fuego va a cobrar por algún lado. Luego necesitas un seguro de vida. Depende de la edad que tengas. Depende si fumas, si no fumas. Y esas cosas, cada año, estamos hablando de que los pagos de seguros de las casas de hogar, seguros de vida, se pagan todos los años. Por tanto, eso hay que añadirlo a lo que sería la hipoteca. Y aparte hay algunos bancos que te obligan, de alguna manera te va a decir, mira, para que tú te podamos dar el crédito, aparte vas a tener que tener tarjetas de crédito con nuestro banco. Que si por algo pagas con tarjeta de crédito, ya sabemos que puede haber intereses de un 20%, un 25%, incluso en algunos países puede llegar al 80% de interés con tarjetas de crédito. Una barbaridad que le tienes que añadir a la vivienda. ¿Qué considero yo de las ventajas de alquiler y por qué apoyo el alquiler? Como he dicho, yo compré la casa en una época que se podía pagar porque era prácticamente un 5, un 10% de tu salario y por tanto podíamos decir que te podías adaptar y si por algo perdías el trabajo, pagar a lo mejor 150 euros, 200, incluso 300 euros en aquella época de hipoteca, salía a cuenta. Cuando ya nos vamos a unos problemas de que nadie te garantiza un trabajo a 30 años vista, o sea, nadie, ¿vale? Es un problema y por eso actualmente considero que es más interesante el alquilar. Si no pago, te echan. En una hipoteca, en un alquiler, perdón,
Si no pagas, te echan de la vivienda. Luego vas a tener que pagar posiblemente la deuda. Muchas veces no, porque se hace como el tema de mientras que me devuelvan las llaves no pasa nada. Pero posiblemente tengas que pagar una deuda de varios meses de alquiler si no pagas. Pero siempre es negociable. Pero si te echan, vale, es verdad, te quedas sin vivienda. Pero no generas una deuda como con el caso de la hipoteca que depende del valor del suelo. Luego vas a tener que seguir, o sea, te quedas sin casa y vas a tener que seguir pagando al banco porque el valor de la casa no cubre con lo que valía la casa hace a lo mejor 5 o 10 años. Por tanto, el alquiler, en ese sentido, podríamos decir que es mucho más práctico. Una cosa súper importante, movilidad y adaptación. Movilidad. Pongamos, yo alquilo una casa en Barcelona y me voy a vivir en Argentina. Si estoy de alquiler, puedo dar de baja ese alquiler y alquilo en Argentina. Tengo movilidad. O de Barcelona a Madrid, o de Barcelona, yo qué sé, en este caso porque soy ciudadano de Barcelona, al País Vasco o cualquier país europeo. Tengo una oferta de trabajo o por circunstancias tengo que ir a vivir al lado de, yo qué sé, de la familia de mi pareja, yo rescindo el contrato de alquiler y busco otro alquiler. Si yo tengo una casa, podríamos decir entre comillas, como he dicho, de propiedad, ¿qué sucede? Que para trasladarme a otro sitio tendré que buscar un alquiler o una vivienda de compra y hasta que no venda mi propia casa, cubra además la hipoteca con los intereses, porque sepáis que cada vez que hacéis una reducción de hipoteca o elimináis la hipoteca, hay un tanto por ciento añadido por acabar con esa hipoteca. Por tanto, dependeré de que mi casa se venda o no para poderme ir a otro lugar. Estamos atados a nuestro propio hogar. Y ya sabemos que a nivel laboral, el encontrar trabajo muchas veces necesitas movilidad. A lo mejor me sale un buen trabajo a 100 kilómetros de la casa que he comprado y gasto, aparte de lo que me vale la hipoteca, gasto una cantidad de combustible para llegar a mi puesto de trabajo o de transporte público, que eso me ocasiona un gasto añadido mensual muy importante, que al cabo de los años es una barbaridad. A lo mejor me interesaría dejar ese alquiler y buscar un alquiler cerca de mi puesto de trabajo. Creo que queda claro. Adaptación. Súper importante. Me van mal las cosas. No llego a final de mes. Yo estoy de alquiler. ¿Y qué hago? Puedo buscar un alquiler más económico, a lo mejor con menos habitaciones, pero puedo adaptar mi economía a la vivienda. Gasto menos dinero y por tanto me van mejor las cosas. Si por algo mi economía va creciendo, pongamos que consigo un buen trabajo y lo que sea, y estoy pagando a lo mejor 700 euros al mes de alquiler, pero llega un punto que me van tan bien las cosas en el puesto de trabajo que puedo buscar una mejor casa, una mejor vivienda, a lo mejor que haya piscina en la comunidad, que me pueda valer 1000 euros, pongamos el caso. Oye, rescindo el contrato de alquiler o cuando termine el contrato de alquiler, busco un alquiler más alto con mejores condiciones en la casa, más habitaciones, aire acondicionado, calefacción o a lo mejor añadidos que pueda tener esa comunidad, podríamos decir, de vecinos. Es decir, el alquiler me permite adaptar mi economía de ese año o de esos años a mi vida. Busco la casa a partir de mi economía. Eso, cuando tú tienes una casa de propiedad con hipoteca, no olvidemos, cuando yo he dicho el tema de que comprar una casa es una inversión, si la compras en cash es una inversión. Simplemente tienes que esperar a lo mejor, dejar pasar los años y que suba el nivel, podríamos decir, de esa calidad de vivienda, de lo que sea, y allí puedes vender y sacas beneficio, pero con hipoteca no es una inversión hasta que no la terminas de pagar. La adaptación te hace de que en un alquiler te permita esa variación de donde vives a partir de tu economía real. Por eso yo apoyo la parte del alquiler. Pero pongamos el caso que tú quieres comprar una casa y aquí ya terminamos. Ya veis que yo... Vamos, aquí a piñón. Comprar una casa. Ya sea por hipoteca, eso es decir, me tiro a la piscina o a lo mejor estoy muy bien económicamente o tengo ciertas garantías porque ya tengo otras viviendas o lo que sea.
El qué casa, piso o departamento comprar. Muy importante, no nos podemos hacer llevar por las emociones. A todos nos gustan las casas grandes, con jardín, con césped, con lo que sea. Nos pueden gustar. Yo soy más de casas rurales, más de pueblo, más incluso de comprar casas medio destruidas para luego a lo mejor restaurarlas si tengo la economía para hacerlo y a lo mejor vivir. Yo soy más partidario de una casa de campo que no de un departamento o un piso. Un día os hablaré el porqué de ello y por qué es importante. Considero que vosotros lo teníais que tener en cuenta. Pero ¿qué casa, piso, departamento comprar? Siempre vuestras necesidades básicas. Por ejemplo, tú eres una persona sola, solitaria, que no tienes previsto tener hijos. ¿Para qué quieres, a lo mejor, un piso, una casa de 4 o 5 habitaciones con 3 cuartos de baño? Queda muy bien enseñarla, mostrarla a tus amigos que vives a lo mejor en lujos, pero eso te ocasiona un precio mensual enorme. Si por ejemplo sois una pareja y tenéis previsto tener hijos, podéis pensar de, ah, mira, me compro, a lo mejor, o compramos un piso de 2 habitaciones. Pero cuidado, 2 habitaciones que decir que una habitación es para vosotros, además para hacer vuestras cosas de mayores, porque es así, y otra habitación es para el hijo. Pero si tenéis 2 hijos, ¿qué sucede? Que a la larga, si os hipotecáis, pongamos a 20 años, o 30 o 40, ¿qué sucede? Con una habitación más, si tenéis 2 hijos o tenéis previsto tener 2 hijos, de pequeños todos pueden dormir en la misma habitación, incluso de adultos, según cómo también. Pero hay que entender que en un hogar los hijos van madurando, se vuelven adolescentes y cada uno tiene que tener su espacio, y sobre todo si es un nene y una nena. Por tanto, a lo mejor deberíais buscar un piso de 3 habitaciones. Pero jamás deberíais buscar nada por encima de lo que necesitéis. Lo que digo, que una casa con 2 cocinas, si sois un matrimonio, es absurdo. Una casa con 4 cuartos de baño, si sois un matrimonio, absurdo. Sí que a lo mejor 2 cuartos de baño, a lo mejor si la mujer se maquilla mal, le gusta más a lo mejor pegarse sus bañitos y demás, y el hombre a lo mejor es más práctico, lo que sea. Ahora me diréis, qué machista que eres. No, suceden estas cosas que la mujer tarda más tiempo en asearse, entre comillas, que el hombre, porque el hombre por lo general no se tiene que maquillar. A ver, sí, que nos tenemos que afeitar y dejamos todos los pelos allí, ¿vale? Hay parejas que les gusta tener que el cuarto de baño sean 2 espacios diferentes. ¿Pero te hace falta 4 o 5 cuartos de baño? No. ¿Hace falta tener o cuidar un césped cuando a lo mejor deberías tener suelo liso si no te gusta el campo? Porque el gasto también del césped, el gasto también de agua, de lo que es conservar ese césped, que muchas veces el césped, que yo soy anticésped, pero el césped incluso no lo puedes pisar porque pierde lo bonito, tienes un espacio perdido. Eso sí, yo lo que cambiaría es el césped y meter una huerta, que eso además me daría alimentos. Por tanto, yo siempre buscaría una casa con el mínimo de habitaciones posibles por mi condición de vida, con el mínimo de espacio, podríamos decir, de baño, con los límites que yo quiero tener, es decir, ¿para qué me sirve una bañera, un hidromasaje y un jacuzzi? A lo mejor con una bañera ya me es suficiente y cubro todas las necesidades. Yo en mi propia casa, yo cambié la bañera por un plato de ducha. ¿Por qué? Porque solo a lo mejor utilizaba la bañera una vez cada 3 meses. Me duchaba cada día, me está quitando un espacio. ¿Para qué voy a llenar la bañera? Si quiero, tengo ganas de bañarme, me voy a lo mejor a la piscina o me voy al mar, me meto un baño y ya está. Cada uno tiene que tener sus necesidades. Si a ti te gusta bañarte cada día, pues sí, necesitas una bañera. Si quieres un jacuzzi, oye, los jacuzzis son fantásticos. A mí me encantan los jacuzzis. Pero el gasto que tiene ya de inversión de un jacuzzi, con lo que lo voy a utilizar o tal como está mi economía, debería pensarlo mucho. Por tanto, cuando queráis comprar una casa, un piso o un departamento, no vayáis solo con emoción. Como el tema de los autos, que un día hablaré sobre si interesa comprar un auto o alquilar un auto, que también os va a sorprender. Pero sobre todo, sentido común.
Ya para finalizar, cuidado, comprar una casa con hipoteca, no estamos hablando de cash, con hipoteca no es una inversión, hasta que no sea tuya. Alquilar no es tirar el dinero, porque vives en esa casa, haces tu vida en esa casa y es tu hogar. A lo mejor llevas 30 años pagando una hipoteca de 40 años. Estás 3 meses sin pagar y has tirado el dinero porque el banco te quita la casa. Míralo muy bien esto. Lo importante, fundamental, desde mi filosofía de la triada, paz mental. Yo no puedo necesitar trabajar 12 horas diarias para tener un hogar donde solo voy a dormir y no lo puedo disfrutar. Donde a lo mejor no puedo ver a mis hijos, si los tuviera, porque tengo que estar trabajando para mantener una casa que está por encima de mis posibilidades. A lo mejor una casa más chiquita de alquiler puedo disfrutar más de mi familia, puedo disfrutar más de mi tiempo libre, puedo estar tranquilo en casa. Todo eso deberías tenerlo en cuenta. ¿Quién te ha hablado, Pedro Poc? Y nos vemos en próximos vídeos.